Muchísimas gracias a nuestra querida Lorena, como siempre, interesante esa entrevista en el día de hoy con ese destacado político, César Fernández, miembro de la Fuerza del Pueblo, pues a quien les agradecemos como siempre el que nos haya cedido parte de su tiempo para conversar con nosotros. Y en este momento me encuentro con el doctor epidemiólogo Radamés Pérez, con quien vamos a conversar sobre toda esta situación que se está dando a nivel mundial, pero sobre todo aquí en República Dominicana en el tema del coronavirus. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, todo bien, gracias a Dios. Doctor, vamos a entrar en materia de una vez. Hay una situación que se está dando y es que la mayoría de los pacientes que han dado positivo al COVID están en sus hogares. ¿Cómo se deben manejar estos pacientes? Porque incluso en esta misma semana vimos cómo algunos de estos estaban en la calle, se habló de una actividad que se dio en Puerto Plata, no sé si se pudo ver, y algunos de ellos, según las autoridades, estuvieron en esa actividad. Entonces, ¿cuál es el manejo que se le da a estos pacientes? Sí, muy bien. Bueno, los pacientes que tienen la enfermedad y se quedan en un aislamiento domiciliario tienen que tener un cuidado especial. Tienen que mantener siempre la mascarilla puesta, deberían de ubicar una habitación, un lugar donde mantenerlos de una forma aislada. Tienen que separar los, digamos que platos, utensilios, debe de extremarse la medida de higiene. Igualmente, a este paciente se le debe indicar que se lave las manos con frecuencia. La persona, familiares que entren a su habitación tienen que tener ciertos cuidados, incluso cada vez que salen, cambiarse los guantes si lo utiliza, lavarse las manos, utilizar igualmente mascarillas y evitar el contacto de fluidos con él. Usted habla de los utensilios de cocina, platos y todo eso. ¿Es tan contagioso esto que pese a que tal vez uno buscando esos platos y llevándolo a la cocina, se puede contraer el virus? Bueno, el problema está que los fluidos que estuvo comiendo utilizó un tenedor o algo y resulta que en el transcurso de la cocina puede estar el virus en ese instante, en ese utensilio, pero simplemente con lavar con un jabón común ya desaparece el virus. O sea que hay que tener mucho cuidado en el transporte porque en los detalles es que está el problema. Hay muchos que incluso hablan de que no sería bueno que utilizaran el mismo baño estas personas. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que pasa con esto? Podría ser, no es un requisito, pero podría ser, ya que, por ejemplo, en algunos experimentos, también para observar la carga viral que tiene el virus, se han tomado, además de las muestras nasales, muestras de recto anal, la parte del ano. Pero se podría haber una carga viral en estos fluidos, pero es mínimo y no tendríamos un riesgo mayor de contagio. Doctor, lo que sí hemos visto es que en algunos hogares, por ejemplo, a una sola persona le puede dar el virus, sin embargo permanece ahí y los demás no contraen el virus, aunque muchos de ellos tal vez no toman todas las medidas de rigor, pero sin embargo no se contagian. ¿A qué se debe esto? Hay un factor inmunológico. Hay algo que se llama la inmunidad de rebaño. Estamos expuestos actualmente a la enfermedad, está en la comunidad, nosotros podemos estar expuestos a ella en proporciones muy bajas. Igualmente, un sistema inmunológico íntegro va a tener una respuesta mejor a ese virus y probablemente no salga positivo en una prueba de este tipo. Igualmente, como ya saben, este virus se transmite en una gota media, o sea, la carga el peso que tiene este virus no permite el viaje a una distancia muy larga. Por eso es que se dice que debe mantenerse a 1.5 metros de distancia. Y por esas razones, entre otras medidas que son frecuentes de higiene, factores como la humedad, la luz, pueden desactivar el virus. Oh, mira, interesante eso. Pero el hecho de que yo, por ejemplo, esté en este espacio, que es un espacio cerrado, más o menos qué tiempo podría permanecer el virus vivo en caso de que Dios me libre, yo tenga el virus. Si alguien entra a la media hora o 15 minutos, ¿se puede contagiar? Sí, podría contagiarse, pero no porque está en el aire, sino porque está en superficies. O sea, en esa superficie, dependiendo cuál sea y la exposición que tenga con respecto a humedad y otras condiciones, podría durar de diferentes magnitudes de tiempo. Ahora, en el aire no va a estar. Ok, o sea que eso es un mito, la gente hablar de que esté en el aire, de que hay que salir con la mascarilla obligatoriamente porque el virus está en el aire. El virus, al tener un peso como el que ya se ha descrito, muy difícil está en el aire. Podría estar, pero en condiciones especiales. Por ejemplo,
digamos que una persona que está nebulizándose, que es este aparato que sirve para el asma, ustedes no sé si lo han visto en algún momento, sale como un humo. La medicina sale en forma de humo. Entonces, esas gotitas podría ahí viajar el virus, podría estar en algún momento en el aire. Pero la forma de contagio por esta vía no es tan común, porque que se desactiva muy rápido. Ahora, ¿por qué usamos la mascarilla? No es porque el virus está en el aire, sino porque la mascarilla, si hay una persona que está contagiada y tiene mascarilla, al toser, al estornudar, ese virus va a quedar en esa membrana que tiene la mascarilla y no se va a esparcir, por lo menos en la misma proporción que lo haría sin ella. Igualmente, si otra persona entonces tiene la mascarilla, disminuye el contagio enormemente. Ok, pero por ejemplo, si yo salgo a caminar sola, haciendo ejercicio, ¿no es tan obligatorio el uso de la mascarilla para eso? Para ese sentido, no, pero debe de usarse, porque no sabemos qué persona nosotros podemos encontrar, no sabemos si quizá entrando en el edificio, en nuestra casa, estornudemos y entonces podamos plasmar ese virus en ciertas superficies de forma involuntaria, porque esas gotas que quedarían en esa superficie no las estaríamos viendo. Ok, doctor, hay muchos mitos con relación al coronavirus. Como es una enfermedad desconocida, hay mucha gente que inventa. El tema que usted acaba de plantear, de que el virus está en el aire, pero hay otros que dicen, que a los niños no les da. Sin embargo, ya vemos que hay alrededor de 12 niños aquí en el país que han tenido el virus, muchos de ellos han fallecido. ¿Cuáles otros mitos podemos hablar, podemos decir, para que la gente entienda y sepa que no es así como se ha estado planteando? Sí, hay muchos mitos, por ejemplo, el uso de guantes. El uso de guantes yo entiendo que es una medida que brinda una cierta protección en circunstancias específicas, sobre todo a los médicos, para controlar, un ejemplo, la transmisión de paciente a paciente. Ellos, quizá por la velocidad, podrían cambiarse los guantes de paciente a paciente. Eso sería lo ideal. Pero en un contexto común, un paciente no tiene tanta, digamos que utilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos el virus en nuestras manos, va a estar incluso en el guante. Me explico. O sea, si supongamos que yo toqué el picaporte de una puerta y tenía el virus, si yo lo toqué en mis manos sin guantes, el virus estará en mis manos. Pero si lo toqué con el guante, el virus va a estar en el guante. Ahora, el guante brinda como una sensación psicológica de protección. Okay. Y muchas personas evitan tocarse la cara con el guante puesto. Pero lo ideal es lavarse las manos. Igualmente, el hecho de que usted siempre use guante, el hecho de que usted siempre use mascarilla, no quiere decir que lo va a prevenir en un 100%. ¿Por qué? Porque también quedan los ojos. Personas que utilizan bifocales, pues entonces tienen una protección. Si no lo tienen, salir sería bueno utilizar algún tipo de protección para los ojos. Igualmente, nosotros, todo esto se queda en teoría si no se lavan las manos. O sea que es muy importante hacer todas las medidas, pero siempre lavarse las manos frecuentemente o utilizar un desinfectante de base de alcohol gel. El tema de los niños, doctor, ¿cómo manejamos esto? Porque en muchas casas viven niños, pero también viven personas adultas, que es una combinación un poco complicada en esta situación. Sí, sí. Mira, por ejemplo, ¿qué sucede? Se han visto casos de niños, se han visto casos de personas jóvenes. Todavía no se puede hablar de que sería exclusivo de un tipo de edad y lo hemos visto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos en términos de porcentajes, el porcentaje mayor se encuentra en los grupos de edades mayores. O sea que tienen mayor riesgo, no solamente contraer el virus, sino de empeorar, de complicarse las personas de mayor edad. Igualmente, las medidas de distanciamiento están siendo aplicadas actualmente y lleva una facilidad para esos niños de cuidarlos, de poder tenerlos en casa y manejar medidas de higiene. Igualmente, eventualmente cuando volvamos al ejercicio productivo normal, que vayan a las escuelas nuevamente, deben de extremarse las medidas de higiene contra ellos. Pero se habla de que ellos son portadores del virus y que ellos son los que propagan más fácil el virus. ¿Eso es así? Sí, pero no solamente ellos, cualquier persona. Porque, ¿qué sucede? No toda persona que entra en contacto con el virus va a desarrollar la enfermedad, pero sí puede transmitirla. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que los niños y las personas jóvenes van a tener este virus en su cuerpo, no lo va a afectar o le va a dar unos síntomas tan leves que podrían ser imperceptibles y podrían contagiar
a otras personas. Esto no es algo, digamos que novedoso, porque lo hemos visto igualmente con la influenza y lo hemos visto en casos que son muy comunes como el VIH, que se conoce personas que son portadores de la enfermedad y no desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia humana. El manejo que se le está dando a esta enfermedad es desconocida todavía, pero el manejo que se le está dando aquí, ¿cómo lo ve usted, doctor? Sí, es que es un manejo totalmente empírico y paliativo. O sea, una persona llega a la consulta, tiene una cierta sintomatología y se van a tratar los síntomas. Ahora, ya cuando está positivo y se cumple con unos criterios, pues entonces se debe de realizar pruebas específicas para aplicar tratamientos, que al fin y al cabo todavía no son, digamos que estándar, sino que están en prueba. Aquí inventan mucho. Aquí, si usted le da dengue, te utilizan un ají morrón, como se llama, te utilizan la guayaba, que eso. Y hay muchas personas que hablan de medicinas naturales para paliar el coronavirus. Esto es recomendable, tal vez tomar té caliente, que bicarbonato, que un sinnúmero de varias alternativas ya en términos naturales que se han estado hablando. Ciertamente se puede esto, doctor, ayuda. Esto. Bueno, yo quisiera que las cosas fueran tan fáciles. Yo quisiera que simplemente con algunos remedios comunes caseros pudiera solucionarse no solamente esta enfermedad, sino muchas. Pero lamentablemente no existe evidencia de que esto tenga un efecto positivo para, digamos que, combatir el coronavirus. Pero puede hacer daño esto. Depende el tipo de remedios, porque hay muchas, digamos que hojas que pueden tener factores tóxicos y pueden hacer daños en cosas totalmente alejadas del coronavirus. Podrían hacer un daño hepático, entre otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se consume, no solamente para esta enfermedad, sino para cualquier otra, porque hay cosas que para poder consumirse. Muchas de las medicinas que utilizamos, la misma aspirina, viene de una planta, pero si no consume directamente la planta, la parte ácida que tiene podría dar una gastritis. Okay. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado. Exacto, es como mezclar algo natural con otro producto que también es natural o viene de algo natural, pero ya procesado, entonces. Exactamente. Ok, ¿cuál es la recomendación ya por parte final, doctor, que usted le da a la población ante todo lo que se está dando en este momento? Tanto a aquellas personas que ya han dado positivo al virus como a aquellos que gracias a Dios no se han contagiado. Sí, lo ideal es el uso de mascarillas, lavarse mucho las manos, tratar de evitar el contacto de las manos con las puertas de entrada como la boca, nariz y ojos. Igualmente, respetar las medidas de distanciamiento social, que son las únicas que van a poder disminuir la propagación de esta epidemia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Siempre a su orden acá para llevar información de calidad como esta. Igualmente a su orden. Un placer. Bueno, señores, la invitación es a que continúen con nosotros en Abriendo la Mañana y tras la pausa conversamos con Milton Díaz, quien es el presidente del Club San Lázaro. Así que ustedes no se muevan, que aún hay más aquí en Abriendo la Mañana.